Hola, muy buenas tardes, doctor Waldo, compañeros. Bueno, nuestro equipo está conformado por María Fernández Camilla Rodríguez y su servidora Elizabeth Villavicencio Rodríguez. El día de hoy les hablaremos sobre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Para ello, mi compañera María Fernanda comenzará con el materialismo histórico. Y yo les explicaré lo que es el materialismo histórico. Ok, empecemos. El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del materialismo histórico dialéctico al estudio de los fenómenos sociales, y antes de Marx imperaba la ciencia, la interpretación idealista de la historia. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia. Entre aquellas interpretaciones sobre el materialismo histórico de amplia difusión encontramos la propuesta de Friedrich Engels, al parecer el primero en usar este término. Entre tales interpretaciones sobre el materialismo histórico de amplia difusión encontramos, cito aquí, yo uso el término materialismo histórico para designar en el enfoque sobre el curso de la historia que estudia la causa principal y gran fuerza y en el motor de todos los eventos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en los cambios de modos de producción e intercambio, en la consecuente división de la sociedad en clases y en la lucha de estas clases entre sí. Otras interpretaciones incluyen el enfoque de amplio alcance, que considera el materialismo histórico como una explicación teórica de la evolución social, así como enfoques más específicos asociados al estudio de los nuevos modos de producción que han surgido y surgirán en la historia. Su estructura, su constitución, su funcionamiento y las formas de transición que han de pasar de un modo de producción a otro. También hay interpretaciones que consideran al materialismo histórico como la ciencia de la historia, que estudia la sociedad y las leyes de su desarrollo, tan objetivas como las leyes del desarrollo de la naturaleza, interpreta de manera científica. Dialéctico materialística de la vida social. Se puede interpretar e identificar dos características importantes que serían relacionadas al materialismo histórico, los cuales son la primera, el uso de la dialéctica y en el estudio materialístico, y la segunda sería la historia, junto con la realidad social en general. Esto identificaría leyes del comportamiento social de más alto nivel, por encima de las demás ciencias sociales. Así como Darwin descubrió la ley de la evolución del mundo orgánico, Marx descubrió la ley de la evolución de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto hasta entonces bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesitaba, en primer lugar, comer, beber y tener un techo y vestirse, antes de poder hacer políticas, ciencia, arte y etcétera. Que por tanto la producción de los medios materiales inmediatos de vida y por consiguiente la correspondiente fase de la evolución económica de un pueblo o de una época son la base sobre la que se han desarrollado las instituciones estatales, las concepciones jurídicas, el arte y también las ideas religiosas de los hombres, con arreglo a la que por lo tanto deben explicarse y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. El materialismo histórico ve en el desarrollo de los modos de producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de los hombres. La fuerza principal que determina toda su vida social, condicionando también la transición de un régimen social a otro. Sin producir bienes materiales no puede existir ninguna sociedad.
Ahora, tenemos también que ver que el hombre, con la ayuda de los instrumentos de trabajo, de la técnica, en el proceso de producción, influye sobre la naturaleza, obteniendo lo necesario para subsistir. El progreso de la sociedad depende del perfeccionamiento del proceso de la evolución de la producción material. La historia de la sociedad humana comienza desde el momento en el que el hombre se eleva hasta el empleo de implementos, convirtiéndose en un animal que produce instrumentos. El aumento del dominio que el hombre rige sobre la naturaleza halla su expresión de la... A esto quiero llegar a que la evolución cambia en otro aspecto necesario de la producción material. Las relaciones de los hombres y del proceso de producción, las relaciones de producción cambian el régimen económico-social. El cambio de las formaciones económico-sociales en la historia lleva a que el régimen de comunismo primitivo, el régimen esclavista, el feudal y el burgués, el socialista, es ante todo la sustitución, es la sustitución de unas relaciones de producción por otras más progresistas. Este cambio es siempre la consecuencia necesaria y sujeta de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. El afianzamiento de las nuevas relaciones de producción suelen tener lugar en el derrocamiento revolucionario de las viejas relaciones de producción. Los méritos más grandes de la teoría del materialismo histórico de Marx radican en que, por siguiente, pueden ser puestas ante todo su atención en las condiciones objetivas de la producción material. Y a esto vamos con que las leyes económicas que rigen la vida de la sociedad y que son el fundamento de toda la actividad histórica de los hombres, gracias a la teoría de Marx, podemos ver que el caos y la arbitrariedad imperaban en las opiniones sobre la historia y sobre la política, dejaban el puesto a una teoría científica asombrosamente compleja, que fue revelando cómo de un sistema a otro, de vida social, al crecer las fuerzas productivas, se desarrollan otro más alto, como de la servidumbre. Por ejemplo, nace el capitalismo y al descubrir la producción, el material, el verdadero fundamento de la vida de la sociedad, permitió comprender por primera vez el gran papel creador que las masas populares y trabajadoras desempeñan en la historia. La historia de la evolución social fue comprendida por primera vez como la historia de los propios productores de bienes materiales. La historia de las masas trabajadoras, que son el factor fundamental del proceso de producción, y las que llevan a cabo la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de la sociedad. Y con esto quiero decir que la ciencia histórica, si pretende ser una verdadera ciencia, no debe seguir reduciendo la historia del desarrollo social. Algo que vi que se me hizo muy interesante es que vi una frase: la existencia social determina la conciencia social. Y no es posible comprender correctamente la esencia de las instituciones políticas, de las ideas y de las teorías si se pierde de vista la base material de su origen. Sino que debe ocuparse ante todo la historia de los productores de bienes materiales, de la historia de las masas trabajadoras y de la historia de los pueblos. En dependencia del modo de producción existente, de la existencia material de la sociedad,
Se estructura también un determinado carácter histórico de todo el régimen social, de las instituciones políticas. La manera de pensar de los hombres, sus concepciones, ideas y teorías refleja en la existencia social que determina la conciencia social. No es posible comprender correctamente la esencia de las instituciones políticas, de las ideas, si se pierde de vista la base material de su origen, la estructura económica de la vida en la sociedad. Con esto vemos que al explicar el origen y la dependencia de las instituciones políticas, ideas y teorías del modo de producción, la teoría del materialismo histórico no niega ni mucho menos la importancia de las primeras en la vida de la sociedad. Al contrario, el materialismo histórico subraya su importante... Al contrario, el materialismo subraya su enorme papel social y con ello difiere de raíz del materialismo económico. Una vez surgidas las instituciones e ideas políticas sociales, se convierten en una fuerza que influye sobre las propias condiciones, que ya se habían engendrado y actualmente fluyen como fuerzas reaccionarias ante las clases atrasadas de la sociedad. Con esto, digamos que frenan el desarrollo social. O bien puede servir a las clases avanzadas y revolucionarias, impulsan ese desarrollo. El materialismo y el historicismo consecuentes están íntimamente e indisolublemente unidos en la teoría del materialismo histórico. Por eso, precisamente, con el descubrimiento de la teoría del materialismo histórico, la ciencia social se ha convertido por primera vez en auténtica ciencia sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. Bueno, ahora hablaremos del materialismo dialéctico. Esta es una corriente filosófica que define a la materia como el sustrato de la realidad objetiva y subjetiva. ¿A qué nos referimos con subjetiva? Nos referimos al pensamiento y con objetiva nos referimos a lo físico. También hablamos de cómo interactúa esta materia. Dialéctico, debemos de recalcar que tiene una visión marxista-leninista, es decir, de Karl Marx y de Lenin. Más adelante hablaremos sobre la historia y bueno, el materialismo se caracteriza principalmente por su forma de estudiar los fenómenos de la naturaleza, ya sea la forma de concebirlos, su método de estudiar los fenómenos. Ahora bien, si hablamos sobre un poco de historia sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, nos remontamos a la teoría marxista, es decir, a Karl Marx, que se basa fundamentalmente nuestro tema en esa teoría. Sin embargo, Karl Marx no definió como tal ni usó los términos que ahorita estamos utilizando, que es materialismo dialéctico y materialismo histórico, pero en eso se basa su teoría. Posteriormente, Engels ayudó a Karl Marx a esta teoría. Seguían sin darle el nombre con que ahora lo conocemos. Posteriormente, Lenin la retoma. Es ahí que cuando él retoma la teoría de Marx y de Engels, que se basa también en la división que había puesto Plejánov, un ruso del siglo XIX, considerado el padre del marxismo, quien estableció esa división que ahora conocemos como materialismo
histórico y materialismo dialéctico. Cada autor definió el materialismo dialéctico de una manera diferente. Sin embargo, algo que no cambia es que este se apoya de datos, de resultados y de avances, pero Engels lo manifiesta como las formas básicas de todo ser en el espacio y en el tiempo. Es existir fuera de un tiempo absurdo. Sabemos que cada autor toma una postura diferente respecto a su pensamiento, y este es el caso de Feuerbach, quien tomó a su materialismo como influenciado por la filosofía idealista metafísica. Esto también se habló en las 11 tesis que hizo Feuerbach de Marx y Engels. Posteriormente, Engels describió las leyes dialécticas en su obra Anti-Düring. Bueno, si resumimos un poco toda la historia del materialismo dialéctico, podemos concluir que es la concepción filosófica del partido marxista-leninista. Esto fue concebido por Karl Marx y Engels, que a su vez fue perfeccionado por Lenin y por Stalin. Stalin, no hemos hablado de él, y bueno, él decía que el materialismo dialéctico era el modo de abordar los fenómenos naturales, de estudiarlos y de concebirlos. Bueno, algo muy importante que debemos recalcar es que esto fue un boom, fue una revolución al pensamiento humano. Es decir, aparece en la década de los 40, hablamos del siglo XIX, por supuesto, y se trata de la teoría socialista del proletario y se une con el movimiento obrero revolucionario. Esto no fue... Bueno, ya que hablamos brevemente de la historia y de la importancia de el materialismo, ahora vamos a hablar de cómo la materia afecta para el materialismo dialéctico. Y es que el materialismo dialéctico toma la materia, pero es en realidad, como habíamos mencionado, subjetiva y objetiva. Es decir, que toma las sensaciones, los pensamientos y la conciencia, pero la existencia de la materia no depende de la sensación, sino que es el producto. Puede existir, pero es simplemente el producto, estas sensaciones, esto intangible. Esto intangible, que es lo subjetivo, puede existir porque es el producto, pero lo que realmente se enfoca y lo más importante para el materialismo dialéctico es lo objetivo, es decir, lo físico, ya que es una realidad objetiva la que puede existir fuera de nuestra conciencia. Retomando sus características y sus elementos, decimos que la materia tiene movimiento. Es una de las cualidades de la materia, pues no hay materia sin movimiento, ni movimiento sin materia. Obviamente, el espacio y el tiempo son dos formas de existencia de la materia. El tiempo es por ser una duración, mientras que el espacio es la propiedad universal de los cuerpos de poseer
una extensión. Bueno, por otra parte, si nosotros queremos conocer la diferencia que existe entre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, por supuesto tenemos que entrar en el objeto de estudio, puesto que el materialismo dialéctico es totalmente diferente del materialismo histórico. Esto pues, su objeto está constituido por los modos de producción, de construcción, de los funcionamientos y las transformaciones, mientras que el materialismo dialéctico está constituido por lo que, si no mal recuerdo, Engels llamó como la historia del pensamiento, o lo que también podemos llamar la historia de la transición entre la ignorancia y el conocimiento. Hemos llegado al final del video y por ello queremos que quede muy clara la diferencia que existe entre las dos disciplinas, que son el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Por ello lo definiremos con un simple término o una simple teoría con base a lo que analizamos a lo largo del video. Por una parte podemos definir al materialismo histórico como la teoría de la producción del efecto de la sociedad, mientras que al materialismo dialéctico lo podemos definir como la teoría de la producción del efecto del conocimiento. Y bueno, espero que les haya quedado claro lo que significa el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.